Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más. Desde acá, desde Iquique, estamos grabando en el mes de febrero. En base a la edición, no sabemos cuándo va a salir el programa, pero estamos acá nuevamente para seguir conversando diferentes temas, diferentes cosas. Y hoy día nos acompaña Meli. ¿Cómo estás, Meli? Bien, gracias, señor. Oye, Meli, vamos a estar conversando contigo. Vamos a estar hablando acerca de tu historia, porque resulta que tiene mucho que ver con haber estado en lugares donde recibiste falsa doctrina, donde viste cosas extrañas y de repente te encontraste en un lugar donde se te empieza a enseñar la escritura. Así que antes de partir, quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes de donde nos estén escuchando. Recuerden que estamos subiendo todos estos episodios en nuestro canal de YouTube de Calvary Chapel Mahanaim Iquique. También lo van a poder escuchar esto en nuestro canal de Spotify más adelante. Así que si no están suscritos ni nada, háganlo para que sepan cuándo vamos a estar haciendo otro programa. Y bueno, como les decía, estoy con Meli. Meli va a estar conversándonos un poco acerca de lo que significó para ella el haber estado en diferentes lugares, iglesias, y ver diferentes prácticas. Entonces, me gustaría primero, Meli, que te puedas presentar. Hola, buenas noches. Para los que están escuchando, mi nombre es Melitza López. Ya no sé hace cuántos años estoy en Capilla. Hace como, van a ser casi 10 años. 10 años. Casi. Mira. Sí. Estando acá ya en la Capi. Y eso. 10 años acá. Casada. Estoy casada, mi esposo, con Andrés Camilo. Y tengo una bebé de 1 año y 2 meses que se llama Olimpia. Olimpia. Sí, bueno, contarles también a los que nos están escuchando que, bueno, la Meli ya está ahí 10 años acá y también a veces estás participando en la alabanza. Sí. Nosotros hace un tiempo atrás con Fernanda hicimos una Tuvimos pequeña una banda. bandita. Sí. Y hemos vivido hartas aventuras. Y de repente, una de las cosas que a mí siempre me llamó harto la atención fue cómo llegaste acá. Porque resulta que yo, una vez me acuerdo que hablando con tu hermano, con el chino, estaba hablando con él y él echó una talla, dijo, no, si la Meli antes agarraba oro, una cosa así. Y yo quedé así, ¿por qué agarraba oro? Y ahí me contó. Entonces, cuéntanos, Meli, ¿cómo? Porque yo sé que tú tienes toda una raíz de cristianismo desde muy chica. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo tú llegaste a conocer el mundo de las iglesias? Mira, yo, por la gracia del Señor, nací en el Evangelio. Mis papás ya se congregaban, ya eran cristianos cuando yo nací. De hecho, mi mamá, cada vez que yo cumplo años, ella dice que cumple años en el Evangelio, desde que ella dice que nació de nuevo. Ya. Porque se congregaba desde antes, pero cuando ella dice que nació de nuevo, cuando yo nací. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo 36 años, entonces ella lleva 36 años desde que nació de nuevo. Y siempre me lo dice cuando estoy de cumpleaños. Y bueno, entonces yo nací en el Evangelio en una iglesia bien tradicional. Bien tradicional, que era como lo que había en esos momentos. Porque la iglesia es como más relajadas, ¿cachai? Y empezaron a crecer más después. Pero esta era una iglesia que es como de los inicios como del Evangelio. Entonces era una iglesia bien tradicional donde las personas, como que las mujeres no podían maquillarse y cosas así. Entonces ahí yo nací, fui creciendo como en el Evangelio, chiquitita, más o menos hasta como los 4 o 5 años, y yo tocaba el pandero y toda esa onda. Y luego hasta que mi mamá como que tuvo un despertar espiritual y ella quería seguir creciendo espiritualmente. Entonces se dio cuenta de que ahí no podía seguir creciendo espiritualmente y lo comenzamos a congregar en otra iglesia. Mi mamá con mi hermano nos fuimos a otra iglesia que era como un poquito más dentro de la nueva ola de iglesias que estaban como emergiendo. Y esa iglesia crecimos harto espiritualmente, en verdad. Se nos enseñaba harto de la palabra. El pastor que estaba en esa iglesia era un pastor con harto liderazgo, bien carismático. Esa iglesia creció mucho en ese tiempo. Y nosotros incluso con mis hermanos teníamos hasta una banda ahí en la iglesia. Las reuniones se hacían como
este tipo como de congresos de niños, Ya. ¿cachai? Y nosotros con mi hermano y con otro ¿Te hermano acordás el nombre de más. la banda o no? ¿No te acordás? No me acuerdo. Los Mocosos. Ah, Entonces, entre todos tocábamos, yo cantaba y era súper entretenido. Y con mi hermano, con el chino, servíamos harto al Señor. Porque esta iglesia tenía como otras sedes. Entonces íbamos a otra sede a hacer como la alabanza de los niños. Te voy a hacer una consulta. ¿Mm? Ya, tú naciste entonces en una familia que ya estaba yendo a iglesia. Sí, Y ya cuando niña comenzaste a servir. sí. Muy chica. ¿Cuándo tú piensas que tuviste tu encuentro con Jesús? Mira, yo tuve mi encuentro con el Señor porque paralelamente, a medida que nosotros nos estábamos congregando en esta iglesia, mi papá con otro hermano empezaron a formar un ministerio. Ya. Y en este ministerio, nosotros a veces con mi familia asistíamos. Y una de estas veces, me acuerdo que llaman para recibir al Señor. Y yo pasé adelante a recibir al Señor y tenía 7 años. 7 años. 7 años. ¿Y entendiste lo que se Sí. estaba diciendo? Sí, claramente. Wow. Si yo cuando yo pasé adelante y acepté al Señor, yo me acuerdo que yo hice la oración y fue como yo en mis ojos cerrados vi fue como una luz blanca. De hecho, yo quedé como un poco como encandilada en ese momento, ¿cachai? Al recibir la presencia del Señor. Sí, fue algo súper lindo. Yo nunca me voy a olvidar de ese A momento. los 7 años. A los 7 años. Qué increíble, qué maravilloso y qué esperanza también de lo importante que es compartir el evangelio a los niños. Sí. Así que ahí yo acepté al Señor y de ahí yo tenía más como una conciencia y por eso servía tanto al Señor. Mi papá siempre se dedicó a enseñarnos de la palabra. Desde chiquititos siempre tuvimos esos libritos, ¿cachai? Que eran del libro de Jonás. Ah, los de chiquititos, Sansón, sí, la historia infantil. Sí, pues mi papá siempre también nos compraba libros para colorear y entonces ahí aprendimos mucho de la palabra. Además de que, gracias al Señor, mi papá fue una persona de que él tenía muy claro de que en su casa él tenía que enseñarnos la Biblia. ¿Cachai? Era una cuestión que era por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, que él se sentaba, oraba por nosotros, nos enseñaba la Biblia, nos enseñaba de doctrina también. Mi papá es como maestro de la Biblia. Entonces nos enseñaba de doctrina y desde chiquitito nosotros tuvimos muy claro lo que era estudiar una sana doctrina. ¿Cachai? Y estudiar la Biblia. Entonces, ya, y estuviste en esa iglesia y después, ¿qué pasó? ¿Seguiste hasta el día de hoy? No, mira, después yo, cuando me estaba congregando en esta iglesia, después terminamos al final sumándonos al ministerio que estaba mi papá. Todos y empezamos como a trabajar ahí y a servir ahí. Y aproximadamente yo a los 13 años me alejé del Señor, pero porque tuve una decepción por un hermano que era el que era mi líder. Era como mi líder espiritual, mi persona que yo seguía como ejemplo, ¿cachai? Y él cayó en pecado y ahí yo como que me decepcioné y me enojé con el Señor. Entonces, y eso provocó que yo me alejara del Señor. Yo ahora que estoy grande, yo entiendo de que eso fue una madurez espiritual mía, pero igual era una niña, ¿cachai? Sí. Pero igual como que no tenía que verme alejado del Señor por esa situación, pero yo creo que igual a esa edad uno igual lo toma como excusa porque estaba en plena adolescencia, claro. ¿Cachai? En plena etapa de rebeldía, de querer hacer maldades, entonces por eso yo creo que lo tomé como pretexto para poder alejarme del Señor. Y ahí estuve desde los 13, 14 años aproximadamente hasta los 19. 19 años. Sí. ¿Estuviste alejada harto tiempo? Sí. O sea, de hecho, realmente de los momentos más críticos en la vida, cuando muchas veces toman las peores decisiones, fue el tiempo que estuviste lejos. Sí. ¿En ese tiempo tu familia seguía congregándose? Sí, en ese tiempo mis papás siguieron congregándose, después a los años dejaron como de asistir a este ministerio, vieron unas situaciones como por ahí y por allá, y también ellos pasaron por un desierto espiritual. Y en ese momento mis papás, los dos estaban como alejados del Señor. Y eso también conllevó que nosotros también nos mantuviéramos alejados. O sea, mis hermanos también por su lado se empezaron a alejar. Es que vivimos como muchas pruebas de fe que en vez de nosotros permanecer en el Evangelio, en nuestra adolescencia, fue como peor. Nos alejamos. Claro, o sea, imagínate, yo lo pienso en una cosa práctica, el empezar los domingos a no ir a ningún lado. Claro. Y todos los que vamos un domingo a la iglesia es porque... Bueno, incluso los que tenemos hijos es prepararnos desde antes, pensar esto. Sí, Entonces,
claro, tienen que haberse quedado con... Sí, pues como fue como a poquitos, como mis hermanos de a poquito, hasta que al fin nos fuimos alejando los tres, yo con mis dos hermanos. Después que pasó esta situación en el ministerio, mis papás también se terminaron como alejando, dejándose de congregar. Y como que no, después igual asistían como a unas iglesias por aquí y por allá. Mi papá apoyó un poquito por aquí, un poquito por allá y así. Y estuviste entonces hasta los 19 años. Ahí llegaste obviamente nuevamente, o sea, llegaste obviamente a otra iglesia. Sí. Aquí... ¿Qué te empujó a ir a una iglesia? Porque estaba ahí en un tiempo súper de rebeldía, Sí, o sea... Sí, y además estaba en mi primer año de universidad. Más encima. Entonces yo estaba así, vuelta loca en el mundo, disfrutando. Entonces me acuerdo que en ese año, a los 19 años, mi mamá empezó a ir a una iglesia. Ya. Y me comenta de que, me empezaba a comentar de que estaba yendo a esta iglesia. Y mi mamá en esos tiempos, ella usaba bastón porque tenía un problema en la cadera. Ya. Artrosis en la cadera. Entonces, las reuniones eran como a las 7, 8 de la noche por ahí. Y era en el centro de Iquique. Y nosotros vivíamos en Alto Hospicio. Que para los que no sepan, Hospicio queda a unos 10 minutos en auto. Sí, más o menos. Aprox. Sí, como 15, 20 minutos máximo en micro. Claro, pero es otra ciudad. Claro, es otra comuna. Entonces, mi mamá me comentaba que empezó a ir a esta iglesia y me dijo que por qué no la empezaba a acompañar. Y le dije que no estaba ni ahí, ¿cachai? Pero me empezó a insistir y ahí igual me preocupaba un poco porque ya iba sola, iba con los bastones, me daba miedo que se cayera, en varias oportunidades se había caído. Entonces dije, ya, ok, la voy a empezar a acompañar. Y la empecé a acompañar, pero yo en mi onda, así iba con mis libros de la universidad, con mis cuadernos, como estudiando, así yo cero ganas de escuchar la palabra, ¿cachai? ¿No te entraba la curiosidad de repente? No. Estaba ahí cerrada. Sí, cerrada. Voy a acompañar a mi mamá y punto. Sí. Ya. Hasta que después de un tiempo, no recuerdo cuánto habrá sido, pero yo creo que después como unos meses, empecé como que ya como a tomar atención, como que no me podía concentrar mucho en mis cuadernos, ¿cachai? Y empecé como a escuchar el mensaje y el Señor empezó a hablar a mi corazón. El Señor empezó a hablar a mi corazón y de ahí de a poquito yo empecé como a ablandarme, ¿cachai? Al punto que llegó un día que el Señor me habló directamente y ahí dije, ya, ok, ya es momento de volver. Aunque es súper curioso porque en estos 6 años aproximadamente que estuve lejos del Señor, siempre el Señor estuvo hablando a mi corazón. Siempre. Yo, por ejemplo, yo podía estar carreteando, ¿cachai? Y haciendo locuras y yo sentía la voz adentro, como el Espíritu Santo que me hablaba. ¿Orabais en ese tiempo? No. No orabais. Wow. No. Y yo sentía como... Sí. Yo le decía, Señor, no, todavía no. Sí, Déjame. Es loco porque a mí me pasa que yo me pongo a pensar, yo tengo una historia bien diferente a la tuya, pero yo siempre he contado que como yo vengo del catolicismo, se me enseñaron hartos rezos de la cuestión. Y yo me acuerdo de veces llegar curado a la casa, pero muy curado, y empezar a rezar, po. Así como práctica habitual todos los días, ¿cachai? Que obviamente no alcanzaba a terminar el rezo porque ya venía bien, con la cabeza bien loca, pero creo que a todos los que en algún momento se nos habló de Dios cuando niños, es imposible, para nosotros, es imposible decir, no, esto no existe. No. Es imposible. O sea, uno sabe, en tu caso tú sabías que estaba mal. Sí, yo no sabía que estaba mal porque yo conocía muy poco del evangelio. Pero yo no podía negar su existencia. Sí, po. A mí me pasaba lo mismo. Yo nunca pude negar la existencia de Dios, ¿cachai? Y en carrete, que es típico en la adolescencia que se habla harto de estos temas, sí, ¿cachai? Nunca negué la existencia de Dios. Y en situaciones que yo me sentía como acorralada, porque yo sentía que el Señor me hablaba, ¿cachai? Y yo le decía, Señor, no, todavía no, déjame. Sí, yo sé que lo voy a hacer, sé que voy a volver, pero todavía no, déjame como disfrutar, ¿cachai? Y es súper loco porque era súper atrevido de decir sí, eso, ¿cachai? Sí, es que uno claro, está ahí cegado, entonces sí. no pensé con claridad. Entonces empieza a ir a esta iglesia. ¿Y qué pasó en esta iglesia? ¿Te mantuviste? ¿Por cuánto tiempo? Mira, yo creo que fueron aproximadamente 2 años y algo, diría yo, porque fueron como de los 19 hasta los 21. ¿Que fue antes de venir para acá? O sea, fue
¿La iglesia mucho previa? antes. No. Ah, ya, Porque después después, vino fui otra. porque Ah, después ya. volví a la iglesia donde yo me congregaba de la que nos salimos cuando volvimos al ministerio, cuando nos fuimos al ministerio con mi mamá. Ya, entonces, de los 19 hasta cuánto estuviste en esta... Hasta los 21, casi 22. Ya, y después de los 20, hiciste un tour de iglesia. Sí. Y después de los 22, ¿a dónde te fuiste a otro lugar? Volví a la iglesia de la infancia, Ya, la de la infancia. a la que era como de, más relajada. de los 22 a los Hasta los 27 por ahí. 27. Sí. Ya. ¿Y después de eso? Llegué a Capilla. Ya. Ya, ahora, tú fuiste a muchos lugares. Mm. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que uno... Y visité varias iglesias entre Entre el tanto, transcurso, porque además claro. como tu papá estaban, me imagino las invitaciones, Sí, que acá sí, pues mi papá acompáñame a esta si hicieron una iglesia. banda, los invitaban a diferentes Claro, lados. sí, visitamos varias iglesias. Ya. Varias iglesias. Conocíamos como todas las ¿cómo se llaman estas? Como las ramas de la Ya. iglesia evangélica. Las denominaciones. Las denominaciones. Ya. Entonces, ahora para ir de frente, porque me imagino, porque no creo que esto sea así, pero me imagino que en algunas iglesias tuviste cosas más, o sea, diferentes que en otras, obviamente. Sí. Porque, a ver, vamos a decirlo de esta forma. Nosotros, quienes somos parte del cristianismo, abrazamos doctrinas básicas de la fe. ¿Ya? Por ejemplo, la infalibilidad de la Escritura, el nacimiento virginal de Cristo, la Trinidad, la deidad de Jesús, la resurrección de Jesús. O sea, podemos hacer una lista. Entonces, todos los cristianos abrazamos estas doctrinas. Claro. Pero hay otras cosas secundarias donde nos diferenciamos, pero seguimos siendo hermanos en Cristo igual. Sí. Pero hay otro tipo de cosas que tiene que ver ya con prácticas que están totalmente alejadas de la Escritura. Sí. En tu tour, para decirlo de esa forma. ¿Viste alguna de esas cosas? Mira, en la iglesia de mi infancia, cuando nací, ahí estuvimos en una iglesia que era de estas más tradicionales, ¿cachai? Que se enfocan más en lo externo, en cómo te ves, en que asistas a la iglesia, a las reuniones que te competen, no sé, a las de mujeres, o a los de los niños, a la escuela bíblica, a la reunión general, ¿cachai? A los puntos de prédica y cosas así, ¿cachai? Y le importa más eso de que tú estés y que tú aparentes bien vestidito, bien formalito, ¿cachai? A lo demás. A lo que tú hacías en tu casa. ¿Eso a ti te pesaba? Así No, como... porque en verdad era como chiquitita, entonces como Ya, que no no te cachaba pesaba. mucho, no Ya. cachaba mucho. A mí me gustaba andar con mi vestidito y mi bandera, entonces yo era feliz. Es que a eso, es que hay hermanos que de verdad se sienten súper felices en esos lugares. Entonces, a no ser que hayas visto otra cosa, no puedes comparar. O sea, vi cosas, pero, por ejemplo, Pero por eso, estas son- manifestaciones espirituales, ya. cosas así, Ya. que la profeta, se levantó a la profeta, que se levantaban los que hablaban en lengua y cosas así que a uno lo miraba así, pero era como tan común. Sí, porque era parte de la vida Era de parte ellos. de la vida Sí. eclesiástica, por así Sí, decirlo. Exacto. ¿Cachai? Que en verdad para ti era como normal. Claro, y de hecho la escritura habla de los dones espirituales, pero también te habla El orden. de que hay que hacerlos en orden. Nosotros, por ejemplo, acá, si alguien quiere hablar en lenguas, tenemos reuniones de oración, y en esa reunión de oración, si es que hay alguien que puede interpretar, Claro. se fluye. puede hablar en lengua. Si no hay nadie que te puede interpretar, no edifica, porque los dones están hechos para la edificación del cuerpo, como dice en Efesios. Pero estas son cosas secundarias en donde seguimos siendo hermanos. Claro. ¿Cachai? Pero yo te pregunto por estas cosas como la que me dijo de tu hermano, estas lluvias de oro, mira. estas cosas Eh, extrañas. Pero es que lo que pasa es que en esta iglesia, cuando yo volví al Señor a los 19 años, esta iglesia todavía era una iglesia que recién estaba empezando. Ya. ¿Cachai? Era un pastor que recién estaba empezando, que venía de otra ciudad, y venía con su familia, y había un poquito de hermanos, ¿cachai? Pero él era como súper visionario. Y eso se admiraba harto en él, era súper visionario. Entonces, y eso igual atraía. Y por lo mismo, cuando yo empecé a llegar, igual empezaron a llegar hermanos como de otras iglesias, ¿cachai? Y esa iglesia empezó a crecer harto. Luego, al tiempo, porque a mí el Señor me hablaba a través de él, de verdad que me hablaba a través de ese pastor. Y igual enseñaban como, no sé si como, hacían como, muy parecido a como los distintivos, ¿cachai? Ya. Pero era como de la iglesia, Ya. ¿cachai?
Entonces, ahí teníamos que congregarnos cada ciertos días, ¿cachai? Y ahí yo me empecé a dar cuenta que esta iglesia empezó a cambiar, porque empezó a buscar una cobertura, como dicen las coberturas como espirituales que le llaman ellos, Sí. ¿cachai? De otro país. Y para él era tan importante meterse en esta cobertura, para él era tan importante de que como ganársela, ¿cachai? De ser parte de, que toda la iglesia empezó como él a cambiarla, como a mutarla, ¿cachai? Y hacerla casi igual a su cobertura. Entonces, ahí empezaron a pasar cosas. Y él también, este pastor empezó a cambiar. También yo me di cuenta de que él no hacía sus sermones, sus prédicas. A él le mandaban las prédicas. Se las mandaban, wow. Sí, se las mandaban. Y él tenía que estudiarlas y replicarlas. Entonces yo quedé así como... No sé cómo fue que me enteré de eso. Después empezaron el tema de las células. Ya. De hacer como células, empezar a crecer en células, Sí. de 12 y todo este tema. Después de esto empezaron el tema de los retiros espirituales. ¿Cachai? Y los retiros espirituales eran muy como los ejes, no sé si muchos los conocerán. Sí, bueno, que son estos encuentros que hacen... En la Iglesia Católica. Exacto. ¿Cachai? Que después tú sales de ahí y no puedes hablar de eso, ¿cachai? Porque es algo que tienes que vivirlo, ¿cachai? Y ahí ocurrían muchas cosas que eran muy... Era un retiro ya. Extrañas. Pero después yo me empecé... bueno, dentro de todo esto, pero yo como que aceptaba todo eso porque decía, ya es parte de ella, ok, no sé, los retiros espirituales, que tú te sintieras como presionado a tener que ir a todas las reuniones, ¿cachai? Y no poder faltar y poco menos darle una excusa al pastor. El pastor se volvía tan importante que al final sobrepasaba la autoridad de mi propio papá, ¿cachai? Y... bueno, la cosa es que empezaron a pasar varias cosas que me empezaron a llamar la atención, pero yo seguía ahí porque me gustaba estar ahí. Y también empecé a servir al Señor, empecé a cantar, hacía la clase de los niños. Y después con el tiempo, me acuerdo que el hermano Raúl, un amigo de mi papá, los va a visitar a la casa, ¿cachai? Porque siempre el hermano Raúl llega a la casa. Y paso el dato. siempre va, siempre puede viene. llegar a alguna de sus casas. No. Siempre va a la casa. Cada cierto tiempo siempre se va a quedar allá donde mi papá. Y un día de esta vez que fue, se enteró de que yo estaba congregándome en esta iglesia. Y le hace el comentario a mis papás y mi mamá no tenía encima, porque mi mamá acompañó al principio, o sea, fue al principio y después ella dejó de ir, porque como que igual le empezó a hacer clic algo y ella dejó de congregarse. No sé si me habrá hecho el comentario a mí, no lo recuerdo, pero yo seguí asistiendo. Y cuando el hermano Raúl le comentó a mis papás conversaron conmigo. Yo me acuerdo que un día así como tomando tecito me dijeron, Meli, ¿sabes qué? No enteramos de esto, ¿cachai? Ten cuidado, bla, bla. Y yo así como que no, él es mi pastor, él es mi líder espiritual, nada que ver. Y lo defendí así, pero me enojé con mis papás. Me acuerdo que tuve una discusión bien fea con mis papás. Y yo seguí asistiendo, pero me quedó como una semillita. Dentro de eso también, mi hermano en ese tiempo, mis dos hermanos, estaban lejos del Señor, pero el que tenía como más problemas era mi hermano el chino. Entonces yo quería que mi hermano volviera al Señor, ¿cachai? Entonces dije, ya me empecé a, como a meter mucho en la palabra, en el estudio de la palabra, a orar, a ayunar. Por tu propia cuenta. Por mi propia cuenta. Porque en este otro lugar tenían todas estas prácticas extrañas que tú dijiste algunas, pero por ejemplo, o sea, dijiste cosas, pero por ejemplo... No, que hay varias cosas, por ejemplo la lluvia de oro, ¿ya? El hablar en lenguas, ¿ya? O sea, te decían empieza a orar y si te empieza a salir como algo, o sea, no era el hablar en lenguas bíblico, no ya era como que si te cosa. sale y empieza a repetir esa palabra porque ahí viene, no, estoy súper loca. Después ¿qué más? A la danza, como danzas, pero que eran danzas así como supuestamente. Tú me hablaste también de la liberación. También de hacían atar y desatar. Sí, de la liberación espiritual, de que si tú, por ejemplo, tenías alguna conducta que son como que de parte de tu crecimiento espiritual, ¿cachai?
o si cometías un pecado, eso era un espíritu. Sí, po. No era un pecado, era un Sí. espíritu, ¿cachai? Que Que es estaba lo en que- ti. Es la doctrina que se enseña ahí. Doctrina de demonios, Mm. ¿cachai? Entonces, para eso tú, por ejemplo, si tú cometías un pecado, tú tenías que confesarlo a tu líder, y tu líder se lo contaba al pastor, y después tú pasabas por un proceso de restauración, que poco menos te aislaban. Tú no podías juntarte con los hermanos cada cierto tiempo, porque tú estabas ahí así como aislado, ¿cachai? Como en capilla. Tuviste que escribirte también en un libro, El- como de decir que tú te estás afiliando a este lugar. No, eso no, Ya, eso no. ya, No tuve que firmar nada, como en otras congregaciones. ya. Pero yo empecé a... existe, por ejemplo, con el retiro espiritual que te hacían como escribir tus pecados y quemarlos. Claro, cuestiones es que, así. claro, si uno dice retiro espiritual, hay retiros espirituales que son súper buenos, pero depende de lo que hagan. Pero eran para nuevos creyentes. Claro, por ejemplo, el tema de esto de la liberación, yo sé de estas reuniones de oración que también hacían retiros de liberación. Sí, po. Entonces apartaban a la gente unas 2 semanas y hacían un montón de cosas en las noches y había harta gente que le gustaba este O, tipo de ahora, cosas, por ¿no? ejemplo, el tema de los ayunos. Mm. Ayunos de 7 días, 14 días, 21 días. Obligados, Obligados. normados por Sí, la autoridad de la po. iglesia. Sí, pues tú tenías que ir a orar, no sé, 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, o estar toda la noche orando, o se hacían horario. Claro, es que eso es lo que pasa con estas prácticas, porque bíblicamente no hay nada malo con orar, bíblicamente no hay nada con apartarte y tener Y un tiempo ayunar, con claro. el Señor, pero, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría, te voy a interrumpir, ¿ya? Te voy a interrumpir, porque hay un pasaje que está en Segunda de Pedro, ya lo tenía justo armado, pero calza justo súper bien con esto, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 10 al 16. Segunda de Pedro 2 del 10 al 16 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevido y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad, y fue arrepentido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este pasaje que les acabo de leer, es una forma de hablar de todo lo que son estos falsos maestros, ¿ya? Porque es muy interesante lo que tú mencionaste. Llegaste a una iglesia que partió bien, enseñando la escritura, y terminó mal, pero yo sin conocer a la persona, ¿ya? El orgullo tiene muchos problemas. El orgullo como tal, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando, cualquiera de nosotros puede caer en orgullo y terminando haciendo una cuestión destructiva. Cuando un pastor, lamentablemente, con deseo de dinero, producto de su orgullo, pone su foco en eso, evidentemente eso va a afectar a la congregación, al liderazgo. La iglesia va a tomar un rumbo hacia allá. Lo importante van a ser los números, tanto como los que vienen, como el dinero que se recauda. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo, cuando yo me empecé a congregar, empezaron a llegar muchos jóvenes universitarios. Entonces todo era una semillita, ¿cachai? Una semillita que pronto iba a florecer. Entonces nos cuidaban harto, ¿cachai? Habían un montón de cosas dentro de eso, igual que, por ejemplo, si nosotros íbamos a la reunión de jóvenes, después si queríamos ir a comernos un completo, ponte tú, teníamos que pedirle permiso a los pastores. Mira, eso mismo que estáis mencionando. Lo que nosotros acabamos de leer habla de un tipo de carácter de persona que en algún momento sienten que están por encima de la Biblia. Claro. O sea, sienten que sus opiniones están por encima de la Biblia y consideran que realmente deben ser escuchadas porque ellos son la autoridad. Claro. En un sentido, pueden estar enseñando totalmente algo contrario a la Biblia,
pero dicen, no, esto es así. Entonces, primero creen estar por encima de la Biblia. Primera cosa, que es lo que nosotros leímos aquí. De hecho, pueden decir, sí, yo considero que la Biblia es inspirada, pero lo que pasa con ellos es que creen que está desactualizada, entonces ellos la actualizan para estos nuevos tiempos, ¿no? Después, otra cosa es que algunos de ellos pueden haber estudiado la Biblia, pero prefieren ignorar ciertos pasajes para poder llevar a cabo sus planes. Claro. Que sea otra cosa. O sea, claro. Igual manipulan la palabra para poder apoyarse del mensaje que están dando. Sí. Sacan un versículo de aquí y lo suman con para poder apoyar el comentario que están haciendo. ¿Cachai? Eso, y de hecho acá en el 12 lo leímos en Pedro, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. O sea, es una actitud tan soberbia de decir, yo leí esto, pero realmente no lo sé bien. Entonces llego y largo cualquier cuestión que se me viene a la cabeza. En tercer lugar, acá hay una cuestión muy fuerte porque es toda esta falsa enseñanza, porque alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema con la falsa enseñanza si solamente son ideas? No, es que también lleva la inmoralidad sexual. Porque acá lo que decía, llevan a eso, llevan incluso a pecar, como decía aquí, de día. Como que, da lo mismo lo que estamos haciendo, total. Nosotros somos la autoridad acá, y además lo promueven. Sí. Que esa es otra cosa extrañísima. Y, en fin, y muchas de las cosas que promueven son saciar los placeres de las personas. Tú quieres un auto, Dios te va a dar un auto. Sí. Tú quieres una mujer de estas cualidades, Dios te va a dar esa mujer. Sí, tú quieres un hombre de esa manera, Dios te va. Entonces, ellos están viviendo eso y animan a que las personas que vengan también quieran lo mismo. Claro. Y en cuarto lugar, para terminar esa parte, como tú muy bien lo dijiste, buscan llenarse los bolsillos. Si una cuestión... mira, por ejemplo, si tú lo ves en Balaam, que aquí lo leímos, Balaam, este profeta del Antiguo Testamento, él lo que quería era dos cosas: riqueza y popularidad. Esas dos cosas es la que quería, y por eso fue capaz de apartarse. Entonces, ese es el carácter de un falso maestro. Un falso maestro no es únicamente porque a veces alguno piensa una persona que apareció de la nada y enseña cualquier tontera. No. Es uno que salió de entre los creyentes y producto del orgullo empiezas a hacer todo esto. Empiezas a pedir dinero, te crees por encima de la Biblia, quieres manipular la vida de las personas. Pero tienen una capacidad de embaucar a las personas, ¿cachai? Tienen un carisma tan fuerte y un poder de engaño que te embaucan, ¿cachai? Porque habían hermanos que habían como... No recuerdo si eran como campañas de ofrenda y cosas así, pero que hermanos que daban sus autos, sus casas, ¿cachai? Porque el Señor le iba a dar el doble, ¿cachai? O el triple, que dependía de su medida de fe. Mira, y mucha gente no cristiana ataca a las iglesias por eso, porque dicen, mira, las iglesias hacen esto. Pero este es el tema. Todo a nuestro alrededor, va a ser fuerte lo que voy a decir, pero todo a nuestro alrededor está orientado para que gastemos nuestro dinero. Claro. O sea, si no va a haber un falso maestro, va a haber un producto malo en el mercado que te va a decir, cómprame porque yo voy a sanar todos tus problemas, te voy a solucionar todos tus problemas, ven para acá porque tú tienes un problema matrimonial, oye, ven a nuestro local, trae a tu esposa, trae a tu esposo, las cosas sanan. Entonces, todo está orientado a nuestra sociedad para que nos metamos la mano en el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, Dios te enseña, incluso, o sea, la palabra de Dios es tan sabia que te enseña hasta cómo gastar. O sea, es como, ojo, o sea, nosotros los creyentes damos a Dios, pero la Escritura en ningún momento nos anima a endeudarnos para dar a Dios y no darle a los nuestros. La Escritura es evidente, dice que aquel que no da a los suyos es culpable. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, en ningún momento, la Escritura lo que hace es liberar al ser humano, tanto creyente como no creyente, al no creyente de liberarlo de todos esos ídolos de afuera que están prácticamente esperando su dinero, y al creyente de que caiga en estos sistemas doctrinales de iglesia que promueven la ambición. Entonces Dios te libera de esto, de esta ambición. ¿Sabes qué? Había mucha gente que uno se daba cuenta que eran de escasos recursos, ¿cachai? Y que daban todo lo que tenía con tal de que el Señor los bendijera, ¿cachai? Entonces,
era fuerte. Yo después ya que me salí de ese lugar, para mí meditar en eso era fuerte y decía, pobres personas que están cegadas en ese tipo de congregación, ¿cachai? De que te enseña eso, de que si tú declaras se va a cumplir, ¿cachai? Como muy, muy el pensamiento de hoy en día, que si tú lo declaras, lo profesas, eso se puede obtener, ¿cachai? Como que tu mente es tan fuerte para poder hacerlo, Sí. ¿cachai? Como muy, muy, muy de la actualidad ese pensamiento. Entonces, dentro de eso, yo como me empecé a meter harto en el Señor, empecé a ayunar, a orar, a leer la palabra, me empecé a dar cuenta de que habían cosas que no concordaban. Pero aparte de esto, habían hermanos, como te había comentado, de que habían llegado de otras congregaciones o que venían de otras ciudades, y jóvenes también universitarios que venían de otras ciudades que eran cristianos, que llegaron a esta iglesia porque esta iglesia se empezó a hacer como famosa, ¿cachai? De hecho, algunos hermanos de la iglesia que yo iba en la infancia, ¿cachai? Antes de irme al ministerio, ellos también visitaron esta iglesia para ver qué onda. Pero ellos se dieron cuenta al tiro de que esto era una falsa doctrina, ¿cachai? Pero uno que estaba ahí no se daba cuenta. Eso me acabo de acordar de esa situación, me acuerdo, de unos hermanos del que me acuerdo de que visitó esta iglesia. Del Memo, parece, del Juanito Zapata también, porque ellos después por eso bromeaban tanto conmigo de estas iglesias como de falsa doctrina, del apostolado y cosas así. Porque ellos asistieron para visitarla, para ver qué onda estaba pasando ahí, ¿cachai? De puro curiosos. Y me acuerdo que con unos jóvenes estábamos conversando, unas de las veces que como que después de la reunión de jóvenes íbamos a comer completo, o papa frita. Me acuerdo que estaba el Benny Hinn, no sé si te acuerdas de él. Sí, una especie de... Súper falso profeta también. Sí, de estos de palmeritas que vendían. Exacto, que oraba, blanco entero, y lloraba y la gente caía para atrás. Y esto también ocurría en esta iglesia, que oraban, te ponían las manos y tú caías para atrás, ¿cachai? Y entonces me acuerdo que yo vi un video de eso y con una chica lo empezamos a conversar y como que nos empezamos a dar cuenta de que había algo raro acá. Y dentro de eso, con lo que me habían conversado mis papás, que me habían dejado la semillita, más los videos que habíamos visto, y dije, no, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Hasta que un día, yo estaba en mi casa, era madrugada, pasaba las 12 de la noche. Estaba yo en el computador y dije, voy a empezar a buscar de esto. De los G12, ¿qué onda esta cuestión? Y me pongo a buscar y me aparece un video de una mujer que era pastora, ¿cachai? Pero si bien es cierto, algo como que no coordinamos, o sea, no concordamos doctrinalmente, pero lo que dijo no dejaba de ser cierto, ¿cachai? Y todo lo que habló, sabéis que, y en ese momento, ese video fue súper usado por el Señor. Yo sentí, te lo juro, Seba, yo sentí como, me emociono porque después yo pienso, y yo digo, si el Señor no hubiera hablado a través de ese video en ese momento a mi vida, ¿dónde estaría yo? Si el Señor hubiera venido a buscar a esa iglesia, ¿dónde hubiera estado yo? ¿Cachai? Entonces, me acuerdo que en esa noche yo estaba viendo el video y empezó a hablar sobre los G12, sobre todo esta doctrina de demonio. Y yo sentí como una espada, te lo juro, que abrió mi mente así. ¡Push! La abrió. Y yo quedé así, dije, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Y dije, no, esto no es del Señor, esto no es de Dios, ¿cachai? ¿En dónde estaba, cachai? ¿Dónde me estaba congregando? ¿Qué es lo que me pusieron? ¿Cachai? ¿Por qué te imponían las manos, loco? ¿Cachai? ¿Tú, cachai? Eso es fuerte espiritualmente. Entonces, ¿qué me ponían cuando me imponían las manos? Si yo no tenía una relación en verdad con el Señor, ¿con quién tenía la relación entonces? ¿Cachai? Entonces, y cuando el Señor abrió mi mente, gracias por su gracia y su misericordia, y creo que igual por la oración de mis papás también, yo me pongo a llorar y yo lo único era decirle, darle las gracias al Señor por haber abierto mis ojos. Dios usó un video para tratar directamente contigo. Usaste una frase que algunos pueden pensar que es fuerte, pero está en 1 Timoteo. Y de hecho quiero aprovechar porque es una frase, esto lo tenía marcada.
Así que vamos como avión, vamos como avión. En 1 Timoteo 4, es una frase súper fuerte, pero hay personas que no les gustan, pero está acá. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Ahí está. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, y aquí empieza a hablar de otras cosas, pero esta frase que tú utilizaste, doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios tienen que ver con esto. Pablo primero menciona estas falsas doctrinas, habla de los espíritus de demonios y empieza a más que nada mostrarnos características. Y una de las cosas, por ejemplo, que es una cuestión demoníaca, es esta idea de que si tú te abstienes de ciertas cosas, tú eres más espiritual. Hoy día se enseña, pero además, si tú te abstienes de ciertas cosas, tú eres salvo. Ese es el tema. Es demoníaco porque la salvación no es por obras. Entonces, muchos de estos movimientos es como, da tu dinero y Dios te va a aceptar. O por ejemplo, el tema de que usas esta cierta ropa, porque, o sea, la escritura te enseña, por ejemplo, que hay todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. Entonces, obviamente, hay cierta ropa que no voy a usar, claro. Hay ciertos lugares que no voy a ir, hay ciertas cosas que no voy a hacer, claro. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Pero la diferencia con estas doctrinas de demonios es que ellos dicen, haciendo estas cosas, tú te vas a salvar. Sí, porque, por ejemplo, cuando habían eventos importantes, uno tenía que como santificarse, ¿cachai? Entonces uno tenía que, hacía un tipo como de ayuno, pero empezaba de a poco. Empezabas como, por ejemplo, primero solamente puedes comer, no sé, carbohidratos y vegetales. Primero dejas las carnes, después dejas los carbohidratos. Después va a ser como ayuno por, no sé, por una parte del día nomás. Y después empezaba de poco hasta que te vendía por completo. O era solamente que podías tomar jugos o tés, ¿cachai? Wow. Me acuerdo que un día yo me sentí por un ayuno, me sentí tan mal que después terminé como gritando porque vino como una pálida, te lo juro, mal. Y me hiciste acordar de una de las cosas que hacían, que me acuerdo que, no me acuerdo si fue por un pecado que habré cometido, no recuerdo muy bien, o ya, algo que yo tuve que haberle contado a mi líder, sí, pues a cada rato, y que le tuve que haber comentado a mi líder, ¿cachai? Que después a mí me citaron, y esta liberación que me hicieron fue casi como una regresión, ¿cachai? Que oraban por mí y me decían, ya, Meli, anda tú a esa habitación donde estás, encuéntrate con tu Meli de infancia, con la Meli niña, anda y dile, sal de ahí, abre esa puerta, sal de ahí, y tonteras así, ¿cachai? Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Pero yo lo seguía haciendo porque como estaba metida en ese mundo, no ¿cachai? Te dabas cuenta. Como que me causaba como un clic, pero igual lo seguía haciendo. Por ejemplo, también las relaciones, los pololeos. Tú, más que pedirle permiso a tu papá para poder pololear con un chico, tú tenías que pedirle permiso al pastor, ¿cachai? De que te gustaba un niño, pero eran amigos especiales, ¿cachai? No eran como un pololeo, eran amigos especiales y no te podías dar la mano, no te podías dar un beso ni nada. Por un lado lo entiendo, ¿cachai? Pero llegaban al punto de que ellos manejaban tu relación, sí, y ellos daban las pautas, sí, de cómo llevabas tú esa relación. Y si ellos creían de que esa persona era para ti o no era para ti. Mira, porque si a ti te gustaba y ellos pensaban de que no era para ti, simplemente no, ¿cachai? No, y a veces uno se da cuenta que hay
dos personas que no pegan, o sea, uno se da cuenta, pero es diferente a lo que tú mencionas con respecto al tema sectárico. Porque, por ejemplo, en español usamos la palabra secta, en inglés sería un cult, un culto. Pero nosotros usamos secta y por eso de repente como que hay muchas prácticas sectarias y entre ellas está, no solamente, una secta no es solamente secta porque enseñe falsedad, también es secta cuando empieza a haber un control sobre las personas. Claro. De parte del pastor, del liderazgo, y es un control en el que norman la vida de la persona. La persona pierde su propia voluntad y pierde esta individualidad que es necesaria tener con Dios, porque cuando tú estás con Dios, siempre decimos esto, Dios te llama a una relación personal. Pero ¿qué relación personal es aquella en el que te están diciendo todo lo que tienes que hacer? Exacto. O sea, eso no es una relación personal. No, y después yo me daba cuenta de que yo le temía más a lo que pensara el pastor o me interesaba más agradar al pastor que agradar al Señor, ¿cachai? Y le tenía más temor al pastor que al Señor. Cuando pasó esta situación de que yo me di cuenta en lo que estaba metida, me acuerdo que yo voy donde mis papás y les digo, papi, ¿sabes qué? Pasó esto y esta cuestión. El Señor abrió mis ojos y yo lloraba, ¿cachai? Y le dije, papi, por favor, ora por mí, por favor, qué porque... Bueno. Ayúdame a sacarme de esto, porque yo sentía que como que poco menos me habían metido demonios, te lo juro. Yo pensaba y decía, ¿en qué me metieron, cachai? Y ora por mí, por favor, porque quiero como, me sentía como sucia, cachai, como atrapada, así como, no, brígido. Entonces, porque yo me voy donde mis papás y mis papás oran por mí y después dije, me tengo que salir de esto. Yo fui a hablar con este pastor. Pedí una reunión y fui a hablar con este pastor y yo le dije, ¿sabe qué? Yo me quiero salir de la congregación. Y me dijo que no. ¿Te dijo que no? No. Wow. Me dijo que no me podía salir. Que yo para poder salir de la congregación, de la iglesia, yo tenía que tener como un argumento, una excusa válida, ¿cachai? Qué terrible. Para yo poder salirme de esa iglesia. ¿Cachai? Entonces yo dije, ya a ver, ¿qué hago, po? Porque no voy a llegar y salir. ¡Qué loco! Fácilmente yo hubiera dejado de asistir nomás y se acabó. Pero aún así yo estaba como todavía como comprometida y metida en esa cuestión. Entonces me dijo, tú tienes que orar y que el Señor te muestre y que me traigas tú un versículo que me diga de que tú te tienes que salir. Porque yo igual le dije, ¿sabe qué? Yo me di cuenta que esto es una falsa doctrina, que estos son los G12, y le mostré como un video del Benijín, me acuerdo, y él que así. Fuiste pero loco. Preparada. Sí, ¿cachai? Y él quedó loco, pues yo dije, no, esto no es del Señor. Entonces él me dijo, no, que yo tenía que ir como con que tenía que orar y que el Señor me diera como una palabra y con esa palabra ir a donde él para que eso fuera como para poco menos convencerlo a él para irme. Justo en este momento mi papá estaba como empezando un estudio. Entonces empezó a hacer como un estudio en casa, ¿cachai? Y dije, ya, esta es. De esta amarro. Entonces yo empecé a orar, qué tonta. Empecé a orar, a tratar de buscar una palabra, ¿cachai? Y encontré algo y fui y le dije, ¿sabe qué? Yo me voy con mi papá. Y chao, me voy. Me fui, po. Y dijo, ya, ok, muy bien, ya, chao, te vas, sí, me voy. Sabes que yo, al momento que yo me fui, a mí me bloquearon por las redes sociales. Yo si me encontraba algún hermano de esa congregación, no me saludaban. No sé qué habrán dicho en la iglesia, de verdad desconozco. ¿Qué habrían dicho en la iglesia o qué le habrán dicho a los líderes, etcétera, de mí? Para que nunca más me dirigieran la palabra. Nunca más me hablaron, nunca. Yo me había hecho varios grupos de amigos, me eliminaron. Todo ese grupo de amigos. Pero detrás de mí, no sé qué habrá pasado espiritualmente, ¿sabes? Que me acuerdo que había un hermano que se convirtió como el ayudante del pastor, ¿cachai? Que era un pastor más, porque era este pastor y empezó como a formar pastores secundarios, ¿cachai? Y uno de esos pastores, él era marino, sí, era marino. Y él renunció a la marina para estar sirviendo al Señor, ¿cachai? Y cuando se dio cuenta de que todo esto era una falsa doctrina, él, menos mal, lo aceptaron de vuelta en la marina y pudo recuperar su trabajo. Pero desde el momento que yo salí, algo pasó en esa congregación que se fue mucha gente. Pero ¿sabes quiénes se fueron?
los que ya conocían del Señor. Mm. ¿Cachai? Los que conocían del Señor o tenían conocimiento de la palabra, palabra, claro. ¿cachai? Y que también se empezaron a dar cuenta de estas cosas que el Señor también empezó a tratar en sus corazones en el mismo momento que estaba tratando con el mío, porque de los jóvenes, casi todos los jóvenes con los que yo me juntaba se salieron. ¿Sabes qué? Mira, justo de esto que tú nos estás comentando, aquí que yo lo leí en 1 Timoteo, hablan de esto de abstener, casarse, ¿cachai? Pero también hablan del tema, porque dice, por la hipocresía de mentirosos. La hipocresía es esta cosa de aparentar tener una vida espiritual, como promover esta idea de aparentar. Y esto es, ¿por qué le llaman doctrina de demonios? Porque a los demonios les encanta que se aparente una vida espiritual, pero que no haya poder de Dios, que no haya nada. O sea, puede llamarse iglesia un lugar donde lamentablemente se están enseñando cosas que a los demonios les gustan. Por ejemplo, aparentemos, finjamos. ¿Cómo está usted? Estoy bien, y actuar de una manera en que en realidad no tiene nada que ver con tener una relación con Jesús. Apartar incluso de la fe que históricamente ha sido reconocida como bíblica. Otra cosa es querer que la gente no estudie la escritura para que no se den cuenta del error de ellos. Es que no te enseñan la escritura. Exacto, entonces todo lo que hacen es para mantenerte entretenida, ocupado, y en un sistema que ellos tienen totalmente el control de la gente. Y finalmente, promover falsas doctrinas. Falsas doctrinas que obviamente llevan a diferentes cosas. Pero tú hablaste de algo interesante. Dijiste todos los que conocíamos la palabra. Cuando una persona conoce la doctrina bíblica y bien, es capaz de darse cuenta. En tu caso, tuviste enseñanza, tu padre te enseñó, estuviste en lugares donde se te enseñó. Quizás no te diste cuenta producto de en ese tiempo. Es que en el principio era diferente. Exacto, porque fue una progresión. Claro. Pero ya, evidentemente, el Espíritu Santo te estaba llamando a decir, tienes que dejar ese lugar. Ahora me gustaría centrarme en esto, porque tú terminas en esto, te vas, o me imagino que, bueno, con todo lo que tú nos estás diciendo, no te dijeron que te vaya bien, sino que... y tú te vas y comienzas a venir acá. Y a mí después volví a mi iglesia en la infancia y después venía. Ya, entonces hiciste esa transición. Ahí pasé otro. Ya seguíamos con el tour. Entonces pero ahora pusiste stop en tu tour, porque lleváis 10 años acá. Sí. Mi pregunta es esta, cuando tú llegáis a un lugar donde se te empieza a enseñar la escritura verso a verso, ¿cuáles fueron estas ideas más difíciles de sacar de tu cabeza, quizá? Producto de lo que ya traíais. ¿Sabes qué? El otro día yo meditaba en eso. Después yo de que salí de esta iglesia, yo empecé a visitar varias iglesias, porque yo quería seguir congregándome, ¿cachai? Y visité varias iglesias, no tenían malas doctrinas, pero no me gustaba, no alcanzaba a hacer como ese apego, ¿cachai? Habían siempre que cosas que me chocaban y no me sentía cómoda, ¿cachai? Hasta que tomé la decisión de volver a la iglesia de mi infancia. En esta iglesia, era una iglesia bien linda cuando yo estaba en la infancia. Luego creció, pasaron los años, este pastor falleció. Y hubo un despertar espiritual en los jóvenes en esa iglesia, me acuerdo. Y ahí nosotros servimos harto y tuvimos muchos, cientos de jóvenes en esa iglesia. Pero el detalle que había en esta iglesia es que no había palabra, no había comida. Entonces era mucho show, alabanza, emocionalismo. Las alabanzas eran hermosas. Esa iglesia se caracteriza de tener una alabanza hermosa y llevarte hacia un punto que tú, cuando vayas a escuchar la palabra, tenías el corazón desbordado de alabar al Señor. Era muy producida. Me encantaba cómo se alababa al Señor, de verdad, porque se sentía la presencia del Señor, ¿cachai? Y que te llevaba a alabar al Señor más que cantar alabanzas de, oh, pobrecito yo, no. Eran alabanzas para alabar al Señor. Me gustaría que no, porque detenernos un poco con respecto a eso, porque vamos a seguir continuando con lo que tiene que ver con tu proceso de llegar acá y más que llegar acá, así de poder haber llegado a un lugar donde se te enseña la escritura, ¿ya? Pero vamos a hacer una pausa para continuar y después volvemos. ¿Ya? Así que eso.
Continuamos entonces con este programa que estamos teniendo de forma especial con Meli. Bueno, Meli, pero tu nombre es Melitza. Y tú nos estás ahí contando esto que significó para ti el ir a esta otra iglesia donde tú contabas que tenían una producción de la música muy buena, ¿no? Sí, sabes que en esa iglesia hubo como un despertar y un crecimiento en la cantidad de los jóvenes gigante, de verdad, éramos cientos. Y me recuerdo que había harta pasión por el Señor, mucho amor por Dios. Había mucho amor y mucha pasión y los líderes que estábamos, todos queríamos servir al Señor. De verdad que existía mucho fuego del Señor. El problema es que había que no teníamos, no sé si la capacidad, pero estábamos muy metidos en querer de que los niños hicieran cosas, que eventos, que obras de teatro, que la canción especial para el estudio, ¿cachai? Porque nos turnábamos, ¿cachai? Por ejemplo, un sábado le tocaba a una tribu, otro sábado a otra tribu y así. Entonces, nos dedicamos mucho a eso, pero no fundamentamos a los niños en el Señor. Y porque faltó palabra, ¿cachai? Faltó palabra. Después sí me acuerdo que se intentó hacer como un estudio antes de la reunión de jóvenes, pero no iban, porque le gustaba más la música, las luces, ¿cachai? Entonces, y ese era el momento que había que fundamentarlos, ¿cachai? En el estudio, no antes, porque no iban a llegar. Sí. De hecho, Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó. Al final terminaron muchos jóvenes yéndose, muchos jóvenes que amaban al Señor, ¿cachai? Pero no tenían los fundamentos de la fe. Y que tuvieron ese primer amor y después se fue perdiendo hasta el final que se fueron apartando. Yo te digo, muchos de esos jóvenes yo los tengo en mis redes sociales y ninguno ha vuelto al Señor. Mira, déjame interrumpirte algo respecto a eso, respecto de la enseñanza. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Bueno, nosotros sabemos que es el alimento que necesitamos, sabemos que la palabra de Dios es su palabra, es necesaria, sabemos los versículos que mencionan allí de que enseña, redarguye, o sea, instruye. Sí, tiene el solo estudiar la escritura tiene una cosa increíble. Pero ya que estábamos hablando de doctrinas de demonios, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, para una persona que ha estado en una iglesia y en esa iglesia se ha enseñado falsa doctrina, ha escuchado doctrina de demonios, ¿ya? Pero ¿qué pasa con una persona que nunca ha estado en una iglesia? Dice, bueno, yo me libré, po. Ahí está lo falso de este tema. Por todos lados recibimos alguna enseñanza. Estés en una iglesia o no estés en una iglesia. Entonces, todas las enseñanzas que nosotros traemos son muy importantes porque repercuten en nuestra vida. Porque cuando las ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo que no vengo, a diferencia tuya, de iglesia evangélica, yo traía muchas enseñanzas que aprendí del mundo en el colegio, en las películas, enseñanzas familiares. Por ejemplo, típica enseñanza que yo recibiera que lo importante era tener relaciones sexuales protegido. Entonces, esa era una enseñanza que yo traía. Y que cuando veo la escritura que habla de que Dios diseñó la vida íntima de la pareja para el matrimonio, quedé así, pero, a ver, ¿cómo? A mí toda la vida se me enseñó esto y se me enseñó en todos los lugares que era bueno, o sea, que era moralmente correcto y era hasta un hábito, hasta casi de salud. Entonces, era lo correcto. Cuando empiezo a leer la escritura y me encuentro con esto, para mí fue como, ¿qué onda? O sea, fue muy fuerte para mí. Pero ¿por qué lo menciono? Por lo siguiente, porque entonces todos traemos doctrinas cuando vamos a la Biblia. Todos traemos alguna enseñanza. El tema es que hay algo que me gusta mucho que sale en la escritura, que está en Isaías 8:20. Isaías 8:20. Y dice en Isaías 8:20 una cosa increíble. Dice, justo pasa que Israel en ese momento se estaba alejando y lamentablemente ellos empezaron a querer escuchar a falsos maestros. Entonces esto fue lo que le dijo Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
De hecho, la NTV lo traduce de una manera que me gusta mucho. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Entonces, por eso es muy importante la enseñanza. Porque la enseñanza bíblica lo que hace es confrontar todas estas doctrinas que tú traes en tu mente, y muchas de ellas que, como te digo, hay muy buena enseñanza. Por ejemplo, mi mamá, una de las cosas que te enseñan cuando niño a mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar. Eso está bien, ¿me entiendes, no? Pero hay otras cosas que evidentemente están muy mal porque contradicen directamente a la Escritura. Entonces, cuando tú llevas a un joven de la edad que tú me estabas diciendo, jovencitos, traen mucha enseñanza. Música, película, en su colegio, en clase. Si no vas a la Escritura y están yendo a una iglesia, entonces permanecen en el engaño y por lo tanto sus vidas siguen con las consecuencias de esos falsos engaños, ¿cachai? Sí, Perdón, de esos engaños. Muchos jovencitos que nosotros teníamos, pucha, empezaban como desde los 10 años. Los más pequeñitos, 12, 13, la edad más fuerte, ¿cachai? Entonces, tener a esos jóvenes metidos amando al Señor, adorando al Señor era bacán, ¿cachai? Pero lamentablemente no los fundamentamos en la fe. Y yo me acuerdo que respondiendo ahora a la pregunta que tú me decías de que qué era lo que a mí me costó como luchar o que me costó desapegarme, es que a mí se me enseñó en esta iglesia desde chiquitita de que, por ejemplo, si tú pecabas, si bien es cierto el pecado tiene consecuencias, ¿cachai? Pero era como que tú siempre ibas a arrastrar con eso, ¿cachai? Y para mí era, por ejemplo, no sé, me sucedía alguna cuestión, fue porque hice este pecado. Fue porque yo cometí esto en el pasado, ¿cachai? Y era como culpabilidad. Es como el karma. Exacto. Entonces, y me pasó porque después yo en esta iglesia, que yo he vuelto de mi infancia, yo me enfrié espiritualmente y me alejé, dejé el liderazgo. Por una situación que tuve también con otro líder y porque yo también comenté de lo que necesitábamos hacer en los jóvenes y no se me tomó en cuenta. Y todo eso me llevó, porque yo empecé a ver cómo los jóvenes se empezaron a alejar. Y todo eso me llevó como a rencor, a dolor, etcétera, que yo me terminé enfriando y alejando como un poco de la congregación más que del Señor. Y me llevó a la culpa. Y eso yo lo cargué por años, ¿cachai? Hasta que, bueno, después de eso yo llegué a la capilla, un tiempo que yo me alejé de esta congregación y empecé a visitar la capilla. Y después con los años yo me di cuenta de que yo cargaba con esas culpas porque a mí se me había enseñado. Y te digo que hasta el día de hoy yo lucho con eso porque es una cuestión que tengo como súper arraigada. ¿Cachai? Por ejemplo, mi hija se enfermó. Puede ser porque, pucha, no he orado mucho. ¿Cachai? Porque, no sé, no he estudiado mucho la palabra, cosas así. Si bien es cierto, hay muchas pruebas de fe que nos vienen para que nos ayudan a crecer o a pegarnos remesones, ¿cachai? Pero ese tema de culpabilidad y de carga que yo la arrastré por muchos años. Me costó mucho liberarme de eso. Y cuando yo me di cuenta de que eso era una doctrina que se me había enseñado de que no era correcta. Que el Señor me había libertado, había perdonado mis pecados y me había hecho una nueva criatura. Y a pesar de que me pude haber alejado del Señor y me pude haber reconciliado con el Señor, si bien es cierto, hay consecuencias de mis actos que me van a repercutir. Sí, no sé, por ejemplo, cuando estaba en la universidad por andar carreteando me eché unos años. Y obviamente me iba a atrasar en la universidad y eran consecuencias de mis actos, ¿cachai? Pero muchas otras cosas que no. Entonces, yo mucho tiempo cargué con esa culpa. Sí. Mira, me gustaría mencionar eso. Mucha gente que no es de iglesia piensa que las iglesias prosperan por la culpa, gracias a la culpa. Claro. Porque hacen que la gente se sienta mal, entonces dependan de la iglesia. Pero resulta que, si tú analizas el momento en el que Adán y Eva caen, lo primero que ellos experimentaron fue culpa. Sí, po. Nunca en su vida lo habían experimentado. Exacto. Y la culpa no los llevó a acercarse a Dios. Exacto. Los llevó a esconderse de Dios. Exacto. Entonces, lo que hace Jesucristo es liberarnos de la culpa, porque la culpa nos hace ser religiosos, la culpa nos hace escondernos, la culpa nos hace culpar a otros, claro, como un mecanismo de defensa para no aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento bíblico?
es que si bien Dios muchas veces puede utilizar esa pena por pecar para llevarte al arrepentimiento, pero la culpa te aleja de Dios. El arrepentimiento te lleva a caminar nuevamente Y produce cambios. con Dios. Y es un arrepentimiento en el que tú tomas una decisión y dices, ya, perfecto, esto quedó atrás. Y algunos incluso pueden decirlo, bueno, enfaticémoslo en la gracia. Exacto. Porque la gracia de Dios es abundante. La Biblia enfatiza de que Él es rico en la gracia. Pero incluso cuando un cristiano carga, o no carga, pero cuando un cristiano que ha experimentado este arrepentimiento, que todos los días nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero este es el tema, pero yo no vivo con la condenación de la culpa. Exacto. Yo vivo con la libertad. Pero hay otra cosa. Si yo llego a vivir las consecuencias de lo que hice hoy día mismo, las vivo mañana, yo sé que es una cosa que va a ocurrir, que ocurrió, y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Pero en vez de alejarme de Dios, en vez de tratar de esconderme en una especie de máscara, yo totalmente lo contrario. De hecho, por ejemplo, mira, lo que hizo David. David comete pecado de asesinato. O sea, mata, asesina al hombre más leal que tenía. Se acuesta con la mujer de ese hombre. Planifica, o sea, este es un homicidio totalmente planificado. Donde lo trató de hacer, no le resultó, finalmente lo logró. Y vemos a David que ese bebé se le enferma. Y vemos a David haciendo silicio y ayuno. Y cuando ese bebé parte a la presencia de Dios, David se levanta. David se levanta y entendía, o sea, y tú dices, pero ¿por qué un hombre como David, lo que hizo él, por qué no lo cargó toda la vida? Es que David sabía que habían consecuencias, pero David siempre se fijaba más que en su error, se fijaba en Dios. Se fijaba en quién es él, en cómo lo podía levantar él, en cómo Dios podía darle nueva oportunidad. De hecho, la Escritura dice que David, no hubo un hombre que tuvo el corazón de David, siendo que David las cosas que hizo. No se le permitió construir el templo porque mató a muchas personas. Sí. Entonces, por lo mismo, la culpabilidad es una cosa que cuando viene del Espíritu Santo te lleva a Dios. Cuando la culpabilidad es manipulada por la gente, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. El Espíritu Santo puede llevarte incluso un momento a llorar y decir, pucha, la embarré, pero el mismo Espíritu Santo te dice, ya pues, Claro, ejercita tus dones, levántate. Anda, trabaja en la edificación del cuerpo. O sea, no te lleva a mantenerte en una posición de esconderte. Sí. Se entiende sí lo que tú dices. Porque de haber sido, comillas, programada tantos años de tu vida a vivir en esta mochila y en este terreno de la culpabilidad, evidentemente no va a ser algo que cortaste de la noche a la mañana, pero el Señor te acompaña en este proceso. Sí. Porque yo, lo mismo, yo no vengo de cuna evangélica, pero yo también viví con harta culpa. Y yo decía, es loco esto, por eso te dije el karma. Yo decía que yo me merecía todas las cosas que estaban ocurriendo. Entonces, cuando yo empecé a leer el evangelio y empecé a experimentar cosas súper fome, engaños, problemas, hartas cosas, yo decía, yo me merezco todo esto. Es la manera en como Dios me está enseñando. Es que ese es el problema. Es que Jesús pagó todo eso en la cruz. Exacto. Entonces ahí está el tema. Si yo digo yo me merezco, yo me centro en mí. Pero cuando yo digo Jesús pagó todo esto en la cruz por mí, yo puedo incluso alabar a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque yo sé que Él pagó todo por mí en la cruz, ¿cachai? No es algo que yo pueda pagar. La culpa hace que muchas veces los papás le compren el celular al hijo porque no pasa mucho tiempo con él. Pero la palabra de Dios que lo lleva a arrepentirse dicen, ¿sabes qué? No es bueno que veas esa película. Es diferente. Sí. La culpa, el papá, no, toma, no, tranquilo ya, como no te tengo tiempo contigo, haz eso. La culpa realmente no es la manera en la que Dios puede hacer crecer a una persona. Exacto. Entonces, después, así fue como yo, después de andar por aquí y por allá, llegué a la capilla. Y recuerdo cuando yo llegué a la capilla, siempre cuando yo igual visitaba iglesias era súper escéptica y estaba así como... igual, súper a la defensiva, sí, ¿cachai? Así como... correspondía en todo caso porque iba viste diferentes cosas. Entonces, claro, conocía muchas cosas, muchas locuras, entonces no llegaba y como que, ya voy a escuchar. No. Entonces, me acuerdo cuando llegué a la capilla,
y escuché al Jorge entregar el mensaje, me pasó que me sentí como en casa. Me sentí como que... Fue como... Me acuerdo que yo empecé a escuchar el mensaje y estaba así tan apretada. Y fue como de a poco, relajándome, ¿cachai? Así como que fue como... al fin, un lugar donde se dediquen a hablar de la palabra del Señor. Donde no se preocupen de nada más. Sino solamente fundamentar a la gente. Y sabí que yo tenía tanta hambre espiritual, ¿cachai? Tanta hambre, que fue tan bacán empezar, y ahí ya no me perdía los estudios, ¿cachai? Porque lo único que quería tenía hambre, quería crecer, porque había estado como en dieta, como en ayuno espiritual mucho tiempo, ¿cachai? Entonces llegar a un lugar donde realmente se te enseñara la palabra ha sido muy bacán, ha sido muy bacán. He crecido mucho espiritualmente, he aprendido mucho de doctrina, ha ordenado mucho mis ideas también. No, ha sido una gran bendición poder llegar a un lugar al fin y poder también sentirte libre espiritualmente, ¿cachai? No sentirte condenada, no sentirte obligada, sino de que tú te congregas porque tú amas al Señor, porque necesitas juntarte con tus hermanos, ver a tus hermanos, abrazar a tu hermano, que nace de ti el querer servir, ¿cachai? Etcétera. Uno se siente bien, se siente rico. Y eso... eso es difícil encontrarlo en otras congregaciones, porque en muchas congregaciones tú te sientes comprometido, empezando por el pastor, porque tú te sientes comprometido con el pastor, porque sientes que el pastor tiene mucha autoridad y que incluso sobrepasa la autoridad de Dios, y eso no está bien. Eso no está bien. Si hay hermanos que están pasando por ese tipo de situaciones donde están congregándose y sienten que le tienen más temor al Señor al pastor, o sea, más temor al pastor que al Señor, o sea, es una banderita roja. Sí, red flag. Tan famoso. Mira, yo en realidad quisiera cerrar esto y te agradezco por tu tiempo. Hoy eres mamá y tu pequeña ahí te está esperando junto a ese hombre tan abnegado que Andrés Camilo. Oye, pero mira, a mí me gustaría cerrar con algo bien breve. Resulta que hace poco la Oli, tu pequeña, estuvo enfermita y ustedes hicieron algo con matrimonio que yo puedo decirlo ahora, que fue una cosa que te muestra que cuando hay dos personas que están caminando en el Señor y de verdad ponen su esperanza en Él, que cuando ella estaba enfermita, porque estuvo bien enfermita hace un tiempo atrás, ustedes vinieron acá y pudimos orar por ella. Y ustedes no habían venido ese día porque tuvieron que hacer otras cosas, pero al final, cuando ya habíamos terminado, ustedes aparecen con la Oli y pudimos orar por ella. Y yo quería realmente decir eso, que finalmente, aunque dirigido a lo que tú hablaste de la culpa, has crecido en la fe, has tomado decisiones, Dios te ha bendecido con tu familia, con tu esposo, con tu hija, y nosotros podemos tener una vida espiritual con Dios de esa manera. Porque tú muy bien lo dijiste, el centro es Cristo. Entonces, si tú llevas a tu hija, es porque tú crees en el poder del Evangelio, crees en Jesús, entonces se va a orar, pero todo es hacia Jesús. Todo es hacia Jesús. Y tal como tú dirigiste a las personas que puedan estar atrapadas en alguno de estos lugares, hay esperanza. O sea, yo me dijo a ustedes que me están viendo, hay esperanza. O sea, siéntate en el estudio de la Escritura, busca un lugar. Tú llegaste acá, pero busca un lugar donde se te enseñe la palabra, donde se te enseñe la Escritura y donde tú puedas animarte a tener una relación personal con Cristo. Y si de repente vas a tener que dejar lugares donde se están enseñando falsas cosas, hazlo con la convicción de que sea por la Escritura, de que sea por amor a la verdad, más que a la gente. Tenemos que amar a Dios por sobre todo y a su palabra. Exacto. Tenemos que amar al prójimo, pero ese amor al prójimo es debido cuando yo primero estoy amando a Dios. Y yo amo de verdad a Dios cuando conozco bien su palabra. Así que, Meli, si pudieras dar una última breve palabra. Lo que mi mamá siempre me enseñó, y le doy gracias al Señor por eso, es de que me decía, si tú vas a una iglesia, preocúpate de que te enseñen una sana doctrina, donde haya una sana doctrina, donde se te enseñe la palabra. Entonces, eso es lo que yo le digo a los hermanos. Si te estás congregando en un lugar que no te sientes cómodo, que te sientes como que la autoridad está sobre tu fe en el Señor, sobre tu relación con Dios, preocúpate. Y Gracias, ora y Meli. que el Señor te guíe.
Gracias, Meli, por venir, por participar de este podcast. Gracias por tu historia, porque sé que es una historia que puede ayudarle a muchas personas que pueden estar en lugares donde lamentablemente se están enseñando falsa doctrina de demonios y cuestiones por el estilo. Y a ustedes que nos están escuchando, yo les animo a que busquen un lugar donde ustedes puedan estudiar la escritura. Tú llegaste acá y claro, el fundamento de Calvary Chapel es estudiar la escritura verso a verso, simplemente enseñar la Biblia simple. Pero si no, yo no te digo que tiene que ser esta iglesia. Búscate un lugar donde se te enseñe la palabra, porque si los cristianos no están estudiando la Biblia cuando se va a la iglesia, entonces ¿qué están haciendo? Si esa es la cosa, ¿qué están haciendo? La escritura nos anima a que debemos ejercitar los dones, pero esos dones siempre van a estar bajo lo que dice la escritura. Hay una frase que me gusta mucho, que la Biblia es la norma que norma toda norma. Eso lo resume todo. Y te vuelvo a animar, busca un lugar donde se te enseñe la escritura, lee la Biblia por tu propia cuenta, empieza a estudiarla. En internet vas a encontrar a muchas personas, sé como los de Berea, y ver bien lo que se te está enseñando, porque pueden haber cosas que estén muy mal. Y como lo dijimos, todas las doctrinas van a afectar tu vida, así que no pienses que esto es una cosa cualquiera. Ve si realmente eso está en la escritura. Hay en cosas donde las diferentes iglesias tenemos diferentes puntos de vista y no hay problema, mientras no sea lo esencial. Exacto. Si en ese lugar se está, como decía la Meli, se está alabando más al pastor que a Dios, ahí hay un gran problema. Si no se está abriendo la Biblia, ahí hay un problema. Si la alabanza o el momento de la música tiene todo el centro y no la escritura, ahí hay un problema. Si hay esta cuestión de liberación, lluvia de oro, control sobre las personas, ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que tú ves en la escritura es que Dios busca una relación personal con nosotros y no hay intermediario, solamente Jesús. Él es el único intermediario. Chao, cuídense.